Bien, muy buenas tardes, señores. Bienvenidos a la Cámara Peruana de Comercio Exterior. Le damos la más cordial bienvenida a nuestras conferencias magistrales, especialmente en este curso de contabilidad para emprendedores. Hoy día estamos ya en el módulo 2, la unidad 7, en la sesión número 17. El tema de hoy día va a ser el análisis de los estados financieros. Hay varios métodos que se utilizan, pero hoy día vamos a hacer el método vertical y horizontal. Pero antes que nada, ver qué cosa es el análisis del estado financiero. Entonces, sabemos que los estados financieros, ¿sí?, les recuerdo, son el estado de situación financiera, el estado de resultados, el estado de cambio en el patrimonio neto, el estado de flujo efectivo. Nos van a dar información de los hechos económicos y financieros de la empresa, ¿no? El estado de situación financiera nos da la situación financiera de la empresa. En cuanto a lo que tiene la empresa a favor, lo que debe y con qué cuenta en su patrimonio. En el estado de resultados, los ingresos habidos durante un determinado periodo, sus costos y sus gastos, ¿no? Y determinar la utilidad o pérdida de un periodo económico. El estado de cambio en el patrimonio neto, el movimiento, las variaciones del patrimonio, desde la cuenta capital hasta la cuenta de resultados acumulados. Y el estado de flujo efectivo, el movimiento de las actividades de operación, de inversión y de financiamiento, igual en un determinado periodo. Entonces, estos estados financieros nos dan una valiosa información de lo que ha ocurrido en un determinado periodo, tanto en la parte económica como en la parte financiera. Entonces, el análisis de los estados financieros significa usar todas las fuentes de información financiera y no financiera para poder después dar una opinión o interpretar los resultados tomados o sacados o obtenidos de acuerdo al método establecido. Entonces, los objetivos de estos estados financieros o del análisis e interpretación de los estados financieros es de interpretar información de los estados financieros de acuerdo a los resultados, ¿no?, la parte económica, la parte financiera, la parte patrimonial en un periodo determinado, para después tomar decisiones acertadas de acuerdo al método utilizado y de acuerdo a los resultados obtenidos. Ya los usuarios, especialmente los inversionistas, toman la decisión más adecuada para poder cambiar el rumbo de la empresa. Si no anda bien, entonces tomar las medidas necesarias, tomar las precauciones y establecer estrategias para cambiar el rumbo de la empresa. Otros objetivos del análisis de los estados financieros es explicar de dónde provienen los fondos, ¿no? Si son fondos de capital ajeno, fondos de capital propio, determinar la liquidez, ¿no? La liquidez, los flujos de efectivo de la empresa. De igual manera, puedes determinar la rentabilidad, ¿no?, de los capitales propios, ¿no?, de acuerdo a la utilidad obtenida sobre el total del patrimonio. De igual manera, determinar el rendimiento de la inversión, utilizando pues la utilidad obtenida sobre el activo total. Entonces aquí, en el análisis de los estados financieros, se determina la eficiencia de la gestión. La eficiencia de la gestión gerencial. Entonces, ¿qué tanto el gerente ha trabajado en este periodo? ¿Qué tanto ha hecho? ¿Qué labor ha realizado? ¿Buena o muy buena o deficiente? Entonces, en base al informe obtenido, el especialista, en este caso el analista financiero, va a plantear recomendaciones
para corregir cualquier desequilibrio que pueda haber, ¿no? Tanto en la parte financiera, en la parte económica. Entonces, para analizar los estados financieros, primero hay que observar y recolectar la información financiera. Aplicar, ¿no? Estudiar y aplicar los métodos de análisis de estados financieros. En este caso, nosotros vamos a utilizar en esta sesión dos métodos, el método vertical y el método horizontal. Luego de aplicarlos, se va a interpretar los resultados del análisis de los estados financieros, para luego después tomar las decisiones necesarias. El primer método utilizado para el análisis de los estados financieros es el análisis vertical. ¿Ya? El análisis vertical. Este análisis vertical, que es un método de análisis financiero, determina el porcentaje de participación de cada una de las cuentas con relación al estado de situación financiera o al estado de resultados. Por ejemplo, si yo quiero analizar el efectivo y equivalente efectivo, ¿qué tanto por ciento ha resultado al 31 de diciembre del fin de año en relación al total del activo? Entonces tendremos que hacer un cálculo para ver qué porcentaje representa el efectivo equivalente efectivo en relación al total activo. Igual, si yo quiero saber sobre las existencias, qué tanto por ciento es este resultado obtenido al 31 de diciembre, las existencias en relación al total del activo. De tal manera de que todas las cuentas que han tenido saldos a fin de año me van a dar un porcentaje y voy a comparar de repente con otro periodo si ha aumentado o ha disminuido. Ese es el análisis vertical, ¿ya? El análisis vertical. Entonces vamos directamente ya al caso práctico. Bueno, en este caso, por ejemplo, tenemos una empresa minera que tiene saldos en el activo, en el pasivo y en el patrimonio. Entonces tengo que analizar mediante el análisis vertical cajibancos o efectivo equivalente efectivo. Si yo tengo un saldo de 3.727.864 en mi activo corriente en la cuenta caja y bancos o efectivo equivalente efectivo, ¿qué tanto estos 3.727.864 representan sobre el activo total? Sobre 330.563.461. Entonces, divido, ¿no? 3.727.864 entre 330.563.461. Multiplico por 100 y hallo el porcentaje, la variación que ha habido, ¿no? El porcentaje. Algunos utilizan en forma redonda sin decimales, otros utilizan con 2 decimales. En este caso estamos utilizando con un decimal nada más. Digo redondos, ¿no? Sin decimales. Entonces, efectivo equivalente efectivo, caja y bancos, representa el 1% del total del activo. ¿Ya? Del total del activo. Y así vamos viendo cada cuenta que tiene esta empresa al 31 de diciembre. Vamos a ver, las cuentas por cobrar comerciales. Las cuentas por cobrar comerciales, tengo 14.643.095. Estos 14.643.095, ¿cuánto representan sobre el activo total? Que son 330.563.461. Divido
divido y lo multiplico por 100 y me va a dar el 4%. ¿Ya? Repito, está redondeado, ¿eh? Pero se puede hacer con 2 decimales y ahí se va a ver o se va a notar más la diferencia. Las existencias, por ejemplo, ¿no? Existencias, tengo 9.213.613. Lo divido entre el total del activo, que son 330.563.461, y me va a dar, multiplico por 100 y me da el porcentaje, 3%. El 3%. Tengo suministros y otros, ¿no? 7.891.673. Entre el total del activo me va a dar el 2%. 2%. Existencias por recibir. Si yo lo multiplico, que es 525.775 entre 330.563.461, si es sin decimales, dice el 0%, pero si es con 2 decimales, ya ahí se va a ver que no es 0%, sino el 0,16%. Claro que redondeando es 0, pero con 2 decimales es 0,16%. Es una pequeña parte que hay de existencia por recibir en relación al activo total. Impuestos y gastos pagados por anticipado. Son 8.060.332. 8.060.332. Entre el total activo me va a dar el 2%. Pero si nosotros lo sacamos con 2 decimales, el 2,44%. Entonces, ese es mi activo corriente. Todas estas cuentas que hemos sacado los resultados es mi activo corriente. Todo lo que es liquidez inmediata es poco los porcentajes, ¿no? En relación al activo total. Entonces, si nosotros sumamos los porcentajes del activo corriente, me va a dar el 17%. O sea, mi activo corriente en relación a mi activo total representa el 17%. Vamos a ver mi activo no corriente. Inversiones. En inversiones tengo 59.498.479. En relación a mi activo total es el 18%. 18%. Sí, he invertido bastante regular esta empresa. Inmuebles, maquinaria y equipo. Fíjense, en inmuebles, en maquinarias y equipo tiene 130.241.933. Esto dividido entre el activo total, nos sale el 39%. Quiere decir que su activo fijo de esta empresa representa el 39% del activo total. Que bastante, ¿no? Tiene invertido en maquinarias, en equipos, en inmuebles, el 39% para que pertenecen a la empresa. Son equipos, maquinarias que pertenecen a la empresa. Y amortización acumulada, intangibles netos de amortización acumulada, representa, o es en soles, 1.299.765 entre 330.563.461 por 100, bueno, sin considerar decimales el 0%, pero considerando con decimales 0,39%. Es mínimo, ¿no? En relación al activo total.
¿Y cuánto representa el activo no corriente? Lo sacamos, lo podemos obtener sumando cada una de las cuentas o obteniendo también. El activo no corriente representa el 274.330.496 entre el activo total, que es 330.563.461, representa el 83%. Entonces, el activo corriente, que es el 17%, más el activo no corriente, que es el 83%, activo total, 100%. Entonces, la forma de analizar el activo, ¿ya?, en este método vertical. De igual manera, procedemos con el pasivo. Ustedes saben que hay pasivo corriente y hay pasivo no corriente. Deudas u obligaciones a corto plazo, pasivo corriente. Y deudas o obligaciones a largo plazo, pasivo no corriente. Entonces vamos a ver. Sobregiros y préstamos bancarios. La empresa está sobregirada. ¿Ya? Está con deudas u obligaciones con el banco. 32.149.813. ¿Cuánto representa en relación al pasivo, al total pasivo y patrimonio? Que es el 100%. Entonces dividimos y obtenemos que es el 10%. El 10% del total. Los proveedores, es decir, las cuentas por pagar comerciales. ¿Cuánto representa del total? Tenemos 21.214.691 entre el pasivo y patrimonio neto, que es 330.563.451. Y viene a representar el 6%. El 6% son las deudas a proveedores, sean facturas por pagar, sean letras por pagar. Los impuestos o tributos u otras cuentas por pagar pueden ser allí remuneraciones por pagar, pueden ser deudas a la SUNAT, pueden ser cuentas por pagar diversas, y eso viene a ser son 12.992.668. Entonces, si nosotros calculamos, nos va a salir el 4%. 12.992.668 entre 330.563.451 viene a ser el 4%. Parte corriente de la deuda a largo plazo. Cuando uno tiene una obligación, tiene una deuda con un banco, por ejemplo, a 10 años, ya está bien, 10 años, pero no todo, pues toda la deuda es a largo plazo. Hay una parte corriente y que es hasta el primer año, ¿no? De los 12 meses. ¿Cuánto representa ese año, esos 12 meses, como parte corriente de la deuda a largo plazo? 320.188. Entonces, esos 320.188 en relación al activo o al pasivo y patrimonio neto viene a ser el 0%. Pero si nosotros sacamos con decimales, de 320.188 entre 330.563.451 viene a ser el 0,10%, que es algo mínimo en relación al total, ¿no? Entonces, eso viene a ser el pasivo corriente. ¿Cuánto suma el porcentaje del pasivo corriente en relación al total? El 20%. El pasivo corriente representa el 20% del total del pasivo y patrimonio neto. Vayamos al pasivo no corriente. El pasivo no corriente. Tenemos
deudas a largo plazo, 1.979.347. Lo dividimos entre el total y nos da el 1%. ¿Ya? Fíjense, las deudas a largo plazo es poco en relación al total del pasivo y patrimonio, ¿no? El 1% nada más. Entonces más está trabajando esta empresa con capital propio. Si no, fíjense en el activo corriente. Caja y Banco tiene más, ¿no? 3.727.864, más de lo que debe a largo plazo. La provisión para CTS tiene el 2% del total. Entonces, pasivo corriente 20%, pasivo no corriente 3%, y el pasivo total viene a ser en relación al total de pasivo y patrimonio el 23%. El 23%. Vamos a pasar al patrimonio neto. En el patrimonio neto tenemos el capital social. ¿Cuánto tiene de capital social esta empresa? 157.507.934. Fíjense, 157.507.934. Su capital social es grande, porque representa el 48% del total. Fíjense, 48% del total. Porque dividimos 157.507.934 entre 330.563.451 y me da el 48%. Ahora tenemos participaciones patrimoniales del trabajo, que también es un porcentaje importante, 76.739.079, que representa el 23%. Luego tenemos otras cuentas del patrimonio, ¿no? Capital adicional, que viene a ser el 2%, la reserva legal, que viene a ser el 2%, utilidades reinvertidas, el 1%, resultados acumulados, el 1%. Entonces, el total de patrimonio, sumando todos los porcentajes, tenemos el 77%. Entonces, si yo sumo el pasivo total, que es el 23%, más el patrimonio neto, que es el 77%, me va a dar el 100% del total pasivo y patrimonio neto. Entonces, bajo este método, como hemos analizado el estado de situación financiera o balance general, en las cuentas de sus activos, pasivos y patrimonio. Vamos a ver, ¿qué más destacamos aquí en este análisis? Que su activo corriente, los saldos que tienen, lo más significativo son las existencias, ¿no? Que tiene el 4%, el 3%, las cuentas por cobrar a sus clientes, el 4%, que no es poco, ¿no? Son cuentas por cobrar comercial, son 14.643.095. Otras cuentas por cobrar, ¿no? Son 12 millones también, 170.603. Entonces, eso que es el exigible se convierte o se puede convertir a corto plazo en efectivo. Se cobra esas cuentas pendientes y se convierte en efectivo. Y ahí en promedio son como 27 millones que van a corto plazo, van a pasar a bancos, a la cuenta corriente, y va a servir para pagar obligaciones y para seguir invirtiendo. Porque en deuda, fíjense, en deuda a largo plazo no es muy significativo, 1.979.000. En ese momento más tiene en Cajibancos. Entonces esta empresa le va, en cuanto a la parte financiera, le va muy bien.
Y fíjense la inversión que tienen maquinarias, en equipos. 130.241.933. Y eso representa el 39% del activo total. Una empresa que ha invertido en activos fijos bastante, ¿no? Pero también, ojo, que está sobregirado, ¿no? Tiene préstamos bancarios, sobregiro y préstamos bancarios, 32 millones, que son a corto plazo, que lo tiene que devolver también. Claro, más los intereses respectivos, ¿no? Porque el banco te puede dar sobregiros, pero te cobra su comisión, te cobra los intereses. Y esos intereses ocasionan gastos, ¿no? Son gastos financieros que al final son pérdidas, que van a deducir a mi utilidad. Y lo más rescatable del patrimonio es el capital social. El capital social, fíjense, 157.507.934. Los accionistas han aportado muy bien, ¿no? El 48% del total. Bien, entonces, este sería el análisis que le corresponde al estado de situación financiera. Vamos a ver al estado de resultados. Tienen una ventas en el periodo, en ese año, de 148.595.906, que es el 100%, ¿no? Ese es su 100%. Entonces, cada uno de los rubros del estado de resultados, llámese costo de ventas, utilidad bruta, los gastos operativos, la utilidad neta, se tiene que ir calculando sobre o dividiendo sobre las ventas netas, que es el 100%, y se halla el porcentaje. Por ejemplo, ¿no? El costo de ventas. Yo tengo 90.180.380. Fíjense, 90.180.380. ¿Cuánto representa en porcentaje en relación al total de las ventas? O divido y me sale el 61%. Entonces mi costo de venta es el 61% en relación a las ventas totales. Y mi utilidad bruta, que es la diferencia de mis ventas menos costo de ventas, que son 58.415.526, representa el 39%. El 39%. Luego vienen los gastos operativos. Gastos operativos, gasto de ventas, gasto de administración, gastos financieros, gasto de exploración de proyectos. Cada uno de ellos, por ejemplo, aquí entre los gastos de venta y de administración hay un promedio de 11 a 12% de gastos del total de las ventas. Si yo sumo los dos, es el 23%. O sea, entre gastos de ventas y gastos administrativos es el 23% en relación al total de las ventas. Ahí esos gastos son considerables, ¿no? Porque los gastos administrativos, todo lo que es parte administrativa, sueldos, gastos que tienen que ver con la parte administrativa de la empresa, al igual que las ventas, ¿no? Comisiones, vendedores, gerentes de venta, otros gastos relacionados a ventas, y la suma de los dos es el 23%. Gastos financieros que son por intereses, bueno, no es poco, fíjense, 2.197.448 de intereses nada más que se han pagado, que eso equivale al 1%. Gasto de exploración de proyectos, que es el 4%. Y la utilidad antes de participaciones, de la utilidad de los trabajadores e impuesto a la renta, que viene a ser el 9%. El impuesto a la renta
que es el 29.5% de la utilidad antes de impuestos, equivale al 2%. ¿Y cuánto es lo que le queda al inversionista de utilidad o a la empresa de utilidad en este ejercicio, en este periodo? 9.999.571. Fíjense, de haber vendido 148.595.906 y de haber deducido pues sus costos y sus gastos y pagado los impuestos, le queda casi 10 millones, ¿no? Y eso equivale al 7% del total de las ventas. 7%. Entonces, que van a evaluar los especialistas si este porcentaje está dentro de lo normal para esta clase de actividades o tienen que ver algunas estrategias para poder aumentar el porcentaje de la utilidad. De repente, para el siguiente periodo pueden obtener un 10%, pueden tener un 12%, pero no menos, ¿no? Lo que se quiere es que no se obtenga menos utilidad que el año anterior. Este porcentaje puede ser mayor el otro año, pero si se toman las decisiones necesarias y las decisiones acertadas. Entonces, este es el análisis vertical. Entonces, no solamente basta elaborar los estados financieros, sino que hay que analizarlos, hay que interpretarlos para que los usuarios o especialmente los dueños de la empresa tomen la mejor decisión. O en todo caso, pues el responsable, que es el gerente, ¿no? Pasamos al análisis vertical. El análisis horizontal. Análisis horizontal. ¿Qué viene a ser el análisis horizontal? También es un método que se utiliza para poder analizar los saldos de las cuentas, pero con dos variaciones, ¿no? La variación absoluta, que eso me lo da en soles, y la variación relativa. Variación absoluta y variación relativa. ¿Qué quiere decir? De que acá se necesita comparar con dos periodos, ¿no? Se necesitan dos periodos. Por ejemplo, ¿no? El periodo 2018 y el periodo 2019, que es el actual. No podemos todavía hacer el 2020 porque todavía no ha culminado el 2020. Entonces necesitamos dos periodos, 2018-2019. Y hallamos la variación absoluta en soles y la variación relativa, que es en porcentaje. Vamos a ver cómo hallamos estas variaciones. Por ejemplo, mi activo corriente, tengo caja y bancos o efectivo equivalente efectivo. El periodo actual, que es 2019, ojo, periodo actual 2019, le resto al periodo anterior, que es 2018, en el caso de efectivo equivalente efectivo, caja y banco. Yo tengo 2019 3 millones, ¿ya? 3.727.864 menos el año anterior 1.768.849, la variación absoluta positiva, porque el 2019 es mayor que el 2018, 1.959.022. ¿Ya? 1.959.022. Ahora, este resultado, esta variación absoluta, la divido entre el año anterior, el saldo del año anterior, y lo multiplico por 100 y hallo el porcentaje. En este caso, fíjense, 111%.
111%. Quiere decir pues que el saldo obtenido en el 2019 supera el doble de lo que se obtuvo en el año anterior, que fue en el año 2018. Entonces, ¿qué se halla? La variación absoluta en soles y la variación relativa en porcentaje. Y de igual manera hacemos con las cuentas por cobrar comerciales. En el 2019 yo tengo 14.643.095 y en el 2018 5.105.285. Hago la resta, periodo actual 2019 menos periodo anterior o año anterior, me da un resultado de 9.537.810. ¿Ya? 9.537.810. Estos 9.537.810 lo divido entre 5.105.285, lo multiplico por 100 y me da el resultado, el porcentaje, la variación relativa, 187%. Quiere decir pues que casi se ha duplicado el porcentaje, ¿no? En casi un 200%. Las existencias. Tengo 9.213.613 en el 2019 y en el 2018 8.627.643. La diferencia sigue siendo positiva, 585.970 en relación al año anterior, solamente es el 7%. 7%. Suministros, ahí vemos que el 2019, que es 7.891.673 y en el 2018 8.307.309, hay una disminución. ¿Y cuánto tiene de disminución? 415.636. Por eso que se coloca en negativo. Ha disminuido en 415.636. ¿Y cuánto significa eso en porcentajes? Entonces dividimos los 415.636 entre 8.307.309 y ha dividido el resultado es menos 5%. Ha disminuido en un 5%. Entonces, fíjense cómo hacemos de cada una de las cuentas vamos obteniendo su variación absoluta, su variación relativa en soles y en porcentajes del activo corriente. De igual manera, vamos al activo no corriente. Tenemos inversiones netas. Año 2019, 59.498.479, menos el año 2018, 51.651.839, hay una variación positiva de 7.846.640. Esa variación la divido entre el año anterior, multiplico por 100 y representa el 15%. Esa variación viene a ser el 15%. Ahora vamos a ver inmuebles, maquinarias y equipo. Tengo en el 2019 130.241.933. Fíjense. Y en el 2018 había 132.482.942. ¿Qué ha pasado? Que ha disminuido en 2.241.009. Y eso representa en porcentaje menos del 2%. ¿Qué puede haber pasado de un año a otro? Como que en el 2018 tenía más activo fijo y en el año 2019 tengo menos activo fijo.
Ustedes saben que estos inmuebles, estas maquinarias, estos equipos, al paso del tiempo se van desgastando, ¿no? Por el uso que tienen por la actividad y van perdiendo su valor. ¿Qué ha pasado? Que hay maquinarias que ya han estado ya por terminar su vida útil y han ido perdiendo su valor. O de repente también se ha podido vender. A veces algunas maquinarias que no se usan, dicen, no, ¿para qué la tenemos acá? Vamos a venderlas. ¿Ya? O las venden para comprar otras mejores. Entonces, eso puede haber pasado. Ha disminuido su activo fijo el año 2019 en relación al 2018. Igual que los intangibles también, ¿no? Han disminuido en 54.742, que representa un 4%. Entonces, si vemos el activo total, comparamos el activo total de un año y otro, observamos que tenemos en el 2019 330.000 o 330.563.461 y le restamos el año anterior, 2018, 293.935.482, hay un aumento, ¿no? Hay un aumento de 36.627.979 en el activo total, ¿no? Y eso representa un 12%. Quiere decir que la empresa ha ido aumentando en líneas generales, ¿no? Sus activos. Ha aumentado sus activos en un 12% en relación al año anterior. Ya sea en el activo corriente, ya sea en el activo no corriente. Pero en forma general ha aumentado. Tenemos también el pasivo. Tenemos el pasivo. Vamos a ver. Sobre giros bancarios. En el 2019, 32.149.813. En el 2018, 23.179.166. ¿Cuánto es la variación absoluta? 8.970.647. En relación al año anterior, que es 23.179.166, representa el 39%. Se ha aumentado el 39% el sobregiro, el préstamo bancario. Eso puede traer consecuencias de que el banco cobre pues sus respectivos intereses, y esos intereses son gastos financieros para la empresa y se van a reflejar en el estado de resultados. Las cuentas por pagar, fíjense, cuentas por pagar. En el año 2019, 21.214.691. En el 2018, 6.379.716. La variación absoluta, 14.834.975. Había un aumento de 14.834.975. ¿Cuánto representa en variación relativa? 236%. O sea que está bien endeudado con los proveedores. Ustedes saben que proveedores a corto plazo, ¿no? Ellos no te dan pues 2, 3, 5 años para que pagues, ¿no? Te dan meses, ¿no? 30, 60, 90, 120 días nada más. Entonces, su cuentas por pagar, ¿no? Ya sean facturas o letras, son fuertes, ¿eh? También bastante endeudado con los proveedores y tiene que cumplir. Pero así como a él tiene obligaciones por pagar, también tiene él obligaciones por cobrar, ¿no? Tiene las cuentas por cobrar comerciales. Ahí tiene 14 millones por cobrar.
y tiene que ir generando ingresos para poder cumplir también con esa obligación. En el pasivo no corriente, yo tengo deudas a largo plazo. No había nada en el 2018, fíjense. En el 2019 se endeudado. Entonces, como no hay en el 2018 ningún saldo, entonces no se puede comparar. Simplemente se coloca la variación absoluta nada más, ¿no? Porcentaje cero, ¿no? No hay ningún saldo en el 2018. El patrimonio, su capital social. El capital social de la empresa en el 2019 es 157 millones 507.934. Fíjense, 157 millones 507.934. En el año 2018 ha sido 152.884.359. Representa una variación absoluta de 4.623.575 y una variación relativa del 3%. O sea, había un aumento de capital social en el año 2019 por diversos factores. Puede haber sido por aporte de accionistas, ya. Puede de que haya habido algunas donaciones o los resultados acumulados se hayan capitalizado. Entonces ha aumentado un porcentaje. Aquí se ve, ¿no?, que el resultado acumulado en el 2018 había 9.384.004 y en el 2019 ha quedado en 4.593.070. Entonces hay una disminución. Se ha capitalizado una parte a capital social, por eso que ahí está el aumento. Hay el aumento de 4.623.575. Se puede hacer eso, ¿sí? Se pueden capitalizar los saldos de los resultados acumulados, pueden ser las reservas legales, pueden ser capital adicional para aumentar el capital social de la empresa. A veces las entidades financieras piden, ¿no?, que el capital social sea mayor. Entonces, una de las alternativas es que los accionistas den nuevos aportes o que se capitalicen las otras cuentas patrimoniales. Por eso se puede capitalizar los resultados acumulados, puede capitalizar las reservas, capital adicional, excedente de revaluación, etc. Y aumenta el capital social. En este caso, fíjense, el patrimonio neto ha tenido una variación del 5%, ¿ya?, en todas sus cuentas patrimoniales, que es de 12.915.721. 5%. Y el patrimonio, el pasivo, el total pasivo y el patrimonio neto, ha habido una variación del, a ver, aquí parece que, vamos a ver, 330.563.451 menos 293.935, 482, 36.627.969, que representa el 12%, ahí hay un error, 12%. Entonces, fíjense cómo se ha analizado mediante este método de horizontal los saldos de las cuentas de dos periodos, ¿no?, 2018 y 2019, tanto del activo, del pasivo y del patrimonio. Ahora vamos a analizar bajo este método el estado de resultados. Igual, tiene que haber dos periodos. Ventas del 2019,
148.595.906. 2018, 145.252.024. Hay una variación absoluta de 3.343.882, que equivalen al 2%. Una variación de 2%. Positiva, ¿no? Aumentado las ventas de un año a otro. Y el costo de ventas, bueno, al aumentar también las ventas, aumenta también el costo de ventas en un 3%. Y la utilidad bruta, que en el año 2019 era 58.415.526, menos los 57.682.755, hay una variación de 732.771 y eso equivale al 1%. La idea es de que este costo de ventas siempre sea menor, pero lo más que se pueda. Porque en una empresa extractiva, una empresa industrial, donde hay elaboración, producción, el material o la materia prima, la mano de obra y los gastos indirectos de fabricación se tienen que sumar para hallar el costo de venta. Contra menos sea estos gastos, el costo de venta va a ser menor y mayor va a ser la utilidad bruta. Entonces la idea es esa, pero es que sin perder la calidad del producto, el costo de venta sea lo más bajo posible. ¿Ya? Hay muchos que dicen, vamos a bajar los costos, vamos a comprar otro material de otra calidad, pero se pierde pues la calidad final del producto. Y eso va en contra también, porque ya no se va a vender. Dicen, no, ya no es como antes el producto. Entonces ya no compran. Por lo tanto, ya no hay mayores ingresos. Entonces la idea es buscar otras alternativas, pero sin perder la calidad del producto. Por ejemplo, en la materia prima, buscar otros proveedores que te vendan el mismo producto, pero más cómodo, que te dé mayores facilidades. Por lo tanto, la utilidad va a ser mayor, la utilidad bruta. Ahora, los gastos operativos, gastos necesarios, ¿ya? Los gastos de venta, los gastos de administración, los gastos financieros, buscar alternativas en los bancos, quién te cobra menos, quién te da mayores facilidades, para que no sean muchos gastos financieros, porque eso te va disminuyendo tu utilidad. Y al final los que se van a perjudicar son los inversionistas porque van a recibir menos, los dueños de la empresa porque van a recibir menos, muchos gastos y la utilidad va a ser mínima. En este caso, fíjense, las ventas han tenido una variación de 16.779.844, positiva, ¿no? A ver, hay menos gastos. Acá hay un error. A ver, gastos de venta. 32 millones. Ahí es 33.580.258. Un error de cálculo ahí. En gastos administrativos hay una variación de 3.074.319. Hay más gastos, fíjense. Hay más gastos que en el año anterior. De 3.074.319, que representa el 20%. Gastos financieros, en el 2019, 2.197.448 y en el 2018, 3.175.642. Hay una variación negativa de 978.194, que representa el 31%. Hay menos gastos de intereses, menos gastos financieros que el año anterior. Entonces, fíjense la utilidad neta. La
utilidad neta ha disminuido, ¿no?, en relación al año anterior. En el 2019, 8.761.377. En el año 2018, 8.834.355. Hay una variación negativa de 72.978, que representa el menos 1%. Entonces, fíjense cómo en este análisis horizontal vamos obteniendo la variación absoluta en soles y la variación relativa, que es el porcentajes. De esta manera, estos métodos nos van a permitir, pues, tomar la mejor decisión en el caso del gerente o la gerencia o de los inversionistas, que al final son los dueños, son los que ellos van a estar preocupados por su inversión. Quieren que sean más rentables, ¿no?, que la utilidad sea mucho mayor cada año y que sus ingresos también puedan aumentar. Entonces, estos han sido dos métodos, ¿no?, iniciales que se pueden realizar en el análisis e interpretación de estos estados financieros y que van a servir para tomar una decisión y la más acertada posible. Eso es todo por hoy. Si hay alguna consulta, con mucho gusto, al celular o al Facebook o al correo para poder resolverla de la mejor manera. Que tengan muy buenas tardes. Nos estamos viendo en la próxima sesión.